Bienvenidos a esta sesión de legislación laboral y comercial. Se preguntarán por qué encuentran adjunto este video cuando deberíamos encontrarnos en este momento en un encuentro físico, real, en tiempo efectivo. Sin embargo, deseo manifestarles que en el día de hoy tenía una diligencia programada a las 7 de la mañana hasta las 8 en punto. Así que, haciendo honor a la responsabilidad que me caracteriza como docente, he decidido dejar esta explicación para que ustedes tengan de manera amplificada y comentada el contenido temático que corresponde a este módulo. Muy bien, el módulo específicamente que nosotros vamos a desarrollar y comparto como en tiempo real de clase, hace referencia al módulo 3, específicamente relación de trabajo. Si ustedes observan en los recursos audiovisuales, compartí para ustedes un video que explica en qué consiste la relación laboral. Recuerden que nosotros utilizamos como docentes los videos que están disponibles en YouTube, que son los que más se acuerpan o los que más se acoplan a los contenidos temáticos que estamos desarrollando. Y obviamente después de hacer una revisión del contenido, entonces decidí compartir este porque es el que más se acuerpa a la definición de relación laboral. Posteriormente, colgué con ustedes la otra cara de lo que regularmente configura la norma como una relación de trabajo y hace referencia a la protección de los trabajadores de la economía informal, porque esto es una realidad que golpea nuestras puertas también. Entonces, es importante mirar la moneda con sus dos caras. ¿Cómo es una relación de trabajo a la luz del derecho o a la luz del Código de Trabajo o de las leyes laborales existentes dentro del territorio nacional? ¿Y qué ocurre con el otro segmento de la población que no está sujeto o que no está, sí, pues sujeto y amparado por lo que serían las normas jurídicas existentes para lo que es el trato o la regulación de su trabajo? Por eso entonces hacemos referencia a una economía informal. Muy bien. Yo compartí con ustedes unas cápsulas de conocimiento que están fundamentadas en un estudio realizado por dos juristas panameños que son una institución en derecho laboral. No solamente por ser estudiosos de la materia, sino porque además han fungido en las más altas magistraturas especializadas en el derecho de trabajo. Rolando Murgas Torraza y Vasco Torres son los autores de este estudio, que aunque data del 2001, es un estudio que tiene total y absoluta vigencia, no hay modificaciones insertas dentro de la norma, excepto lo de la suspensión de los contratos de trabajo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y efectivamente, pues he querido compartir estos dos estudios, este único estudio de estos dos autores, porque específicamente hace referencia a lo que es la relación de trabajo dependiente y la relación de trabajo independiente, pero se adiciona una característica más y son los signos distintivos de la relación de trabajo, porque también cuando vayamos haciendo este análisis nos vamos a dar cuenta que hay relaciones de trabajo que están total y absolutamente desnaturalizadas, es decir, están incluso disfrazadas detrás de contratos comerciales o detrás de contratos civiles, pero revisten todas las características propias de una relación laboral. Sin embargo, la misma, vamos a decir, la misma realidad en el sector empresarial ha traído como consecuencia que sobre la premisa de flexibilización se den este tipo de cosas, pero que a las finales se configuran como unos abusos, desconociendo así y dejando a la clase obrera en una total indefensión y también porque se están vulnerando lo que son sus derechos de trabajo y que están constitucional, legal e internacionalmente protegidos por la Organización Internacional de Trabajo. Así que sin más, vamos entonces a observar estos contenidos temáticos. Voy a compartir y voy a empezar pues con la explicación de estos contenidos. Muy bien. Respecto a esto, vamos aquí, en la primera fase. Cuando nosotros hablamos de trabajo dependiente, miren,
Específicamente, a nivel normativo, los trabajadores dependientes están regulados a nivel constitucional, como les acabo de manifestar hace un rato. En el capítulo tercero, título tercero de la Constitución Política de la República de Panamá, o sea que es una regulación de orden constitucional. La Constitución es la carta magna y la norma máxima en la supremacía de leyes, es decir, existe una cosa que se conoce como pirámide de Kelsen. Voy a ver si puedo encontrarla aquí para que ustedes entiendan de qué estoy hablando de una manera ejemplificada. La pirámide de Kelsen es una estructura en forma de pirámide que hace referencia a cómo funcionan las normas y cuál es el nivel de importancia que éstas tienen con relación al resto de las otras normas. Obviamente nos encontramos entonces ante esta imagen que ustedes van a observar aquí. Ok, cuando yo hablo de pirámide de Kelsen, yo estoy inmediatamente hablando de esta señora que está aquí. Es decir, Constitución solo hay una, y esta es la que encabeza el cuerpo de normas. Por encima de la Constitución no puede haber ninguna otra norma. Así que decir que los derechos de los trabajadores están regulados constitucionalmente, es decir, que están blindados y revestidos de naturaleza constitucional. Y eso es mucho a manifestar. Posteriormente, Constitución solo hay una, la pirámide se va ampliando. Encontramos los tratados internacionales. Los tratados internacionales son todos los que el Estado panameño suscribe con el resto de los estados o con las diferentes organizaciones internacionales. En este caso, OIT, Organización Internacional de Trabajo. Entonces, específicamente ya encontramos que la pirámide se va ensanchando. Hay solo una constitución, hay muchos tratados internacionales. Posteriormente, en el escalafón, en un tercer nivel, encontramos las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes como el Código de Trabajo y el resto de las normativas que dicte la Asamblea Legislativa. Posteriormente vienen los decretos leyes. Hay más decretos leyes que leyes, por eso se amplifica el tamaño de la pirámide. Los decretos leyes son aquellos que dictan el poder ejecutivo en compañía del Consejo de Gabinete, haciendo uso de las facultades constitucionales que tiene para reglamentar en caso de urgencia, pero ahí es donde surgen los madrugonazos jóvenes, de parte de el presidente cuando la Asamblea Legislativa no está sesionando. Y posteriormente nosotros encontramos las resoluciones. Hay más resoluciones que decretos leyes. Las resoluciones surgen de las diferentes entidades gubernamentales. Por ejemplo, Caja de Seguro Social, por ejemplo, Banco Nacional de Panamá, Servicio Nacional de Migración, etcétera. Ellos pueden dictar resoluciones que tienen fuerza de norma porque tienen que ser acatadas por los usuarios, pero nunca las normas de abajo, es decir, las resoluciones no pueden contradecir a los decretos no pueden contradecir a su vez a los tratados internacionales y así. O sea, cada vez que nosotros nos encontramos ante una normativa, el orden jerárquico va de arriba hacia abajo y en el orden en que yo les acabo de manifestar. Ahí el internet se puso loco y me cerró la página que les estaba compartiendo, pero lo importante es que ustedes lo pueden encontrar incluso en internet. Ahora, eso tenía el solo propósito de que ustedes ampliaran la gama de conocimientos porque eso es una clase de derecho y tampoco los voy a abrumar, pero sí los quiero ilustrar. Muy bien, entonces, hablamos de que específicamente la protección de estos trabajadores dependientes está regulada por la Constitución Política de la República de Panamá. Ahora, específicamente en... Señores, por un momento se perdió la conexión a internet y sé que esto no afecta a la grabación, así que vuelvo a compartir. Les manifestaba entonces que regulado por la Constitución se encuentra el trabajo dependiente. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que contempla o qué es lo que regula o qué es lo que comprende este apartado? Pues específicamente la protección del trabajo en términos generales, pero que en lo fundamental es aplicable al trabajo que se hace bajo la condición de dependencia y subordinación, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, no entiendan ustedes que aquí en Panamá existen
trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Bajo ninguna circunstancia. La Constitución es clara al manifestar que todo trabajador dependiente, ya sea al servicio del Estado o al servicio de una empresa privada, goza de los mismos derechos. No se hace diferencia. Ahora, efectivamente, las normas o el cuerpo de normas que regula la actividad del sector público y la actividad del sector privado en materia laboral son diferentes. Es decir, el Código de Trabajo única y exclusivamente se aplica al sector privado y lo que se aplica al sector público en cuanto a la relación de trabajo se llama carrera administrativa. Existe una Dirección General de Carrera Administrativa que se conoce con el nombre o sus siglas de DIGECA. La Dirección General de Carrera Administrativa es la que regula a los funcionarios públicos, los cuales fueron reputados con el propósito de dignificarlos, porque básicamente ellos parecían haber quedado en un estado de indefensión y a la libre disposición, remoción, nombramientos, despidos, etcétera, relevos cada vez que un nuevo partido político ocupaba el poder. Es decir, el gobierno en turno se encargaba de desechar a los servidores públicos, contratar para promover el clientelismo político y así se perdía muchas veces lo que era la continuidad. En efecto, los servidores públicos siempre se han visto afectados porque si no duran más de 5 años, si no tienen al menos, bueno, para algunas entidades bancarias son 5 años, para otras son 6 o 7 años, algo que les garantice a ellos la continuidad en el ejercicio de su cargo, ni siquiera son sujetos de crédito. Y en teoría, los trabajadores, sin importar en qué segmento de la población se encuentren, deben de tener una vida digna, deben de poder adquirir una vivienda, comprar alimentos, etcétera, que son los derechos mínimos, básicos, fundamentales que debe tener toda persona que trabaja. Ahora, específicamente, la Constitución Política comprende desde los artículos 60 al 75 todo lo que hace referencia a el derecho de trabajo. Aquí obviamente se habla del trabajo en primer lugar como un deber. Se habla del trabajo también como un derecho. Se hablan también de las políticas económicas que debe tener el Estado dirigidas a promover el pleno empleo. Cuando hablamos de un deber es que el Estado tiene que garantizar la empleomanía, es decir, si el Estado como tal no puede constituirse en empleador de todas las personas, porque obvio, eso tiene un límite, las planillas estatales, pues el Estado debe de promover lo que sería los incentivos económicos, las diferentes zonas económicas especiales, como las existen en Panamá, para que la empresa privada le parezca atractivo, venga, invierta y a su vez se constituya en un empleador o generador de empleo. Ahora, igualmente dentro de la Constitución se habla de salario mínimo, igualdad de salario, derecho de sindicación, derecho de huelga, jornada máxima, descanso semanal, vacaciones y renunciabilidad de derechos, protección de la maternidad, limitación del trabajo para los extranjeros, estabilidad en el empleo, enseñanza profesional gratuita, capacitación sindical, jurisdicción especial de trabajo, regulación legal de las relaciones entre el capital y el trabajo, el señalamiento del principio protector, porque ojo, el derecho de trabajo dentro del territorio nacional tiene una característica, es que no ha sido desnaturalizado, es 100% un derecho protector y garantista. A pesar de que hay fuertes corrientes que han movido este principio hacia la flexibilización de la relación de trabajo, pero todavía Panamá no está muy preparado para enfrentar este nuevo modelo o este nuevo esquema porque termina constante y continuamente en abusos. Entonces, muy bien. La mayoría de estas normas constitucionales están dirigidas, como bien ya manifesté, y aquí resalto, a los trabajadores que son dependientes, públicos o privados. Ahora, estas normas, aunque se sonaron ahí de manera muy general, son de una aplicación mucho más amplia. Por ejemplo, ¿qué cosas son mucho más amplias? Al hablar del artículo 60, específicamente, se está señalando que el trabajo es un deber y es un derecho. Y se señala a su vez que el Estado tiene la obligación de elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo.
y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias para una existencia decorosa. A su vez, el artículo 64 reconoce a los trabajadores, y también los empleadores tienen este derecho, el derecho a formar sindicatos, pero en este caso vamos a abarcar estrictamente el de los trabajadores. Ahora, sin perder de vista que los empleadores también forman parte, ¿no? A formar sindicatos, obviamente, ¿a quiénes? No solamente a los trabajadores, como les acabo de decir, sino también a los empleadores, a los asalariados, incluso los profesionales que sean independientes de todas clases, también pueden tener sus sindicatos. Ahora, en conexión con este artículo, también tenemos el artículo 65, que habla del derecho a huelga. Y aunque este no habla específicamente a qué tipos de trabajadores se dirige, sin embargo, voy a adelantarme en algo. El derecho de sindicación, el derecho de huelga, el derecho de manifestar descontento, ya acapara, abarca o abraza tanto al sector público como al sector privado. Ahora, las reglas para el sector público y las reglas para el sector privado y para algunos servicios que se consideran como servicios públicos, valga la redundancia, por ejemplo, el servicio de atención hospitalaria, el servicio de electricidad, el servicio de agua, telefonía, o sea, todo lo que es telecomunicaciones, como son servicios públicos, ellos tienen unas reglas diferentes. Ellos tienen unas reglas un poquito más elaboradas que el sector privado, pero no significa que no tengan derecho a huelga. Hasta hace un tiempo, no muy lejano, eso estaba todavía ahí como que en una pugna, pero ya los trabajadores del sector público también tienen el derecho a llevar a cabo sus huelgas. Muy bien. Igualmente, el artículo 69 habla sobre restricciones del trabajo a los extranjeros. La regla 10 por 1. Es más, se habla de que para que una empresa pueda tener un extranjero contratado, la regla debe ser 10 trabajadores panameños emplanillados y un extranjero. Y eso también tiene un cuerpo de requisitos migratorios adicionales para poder emplearlo. Sin embargo, no podemos olvidar que los gobiernos de manera irresponsable, sobre la base de un proceso de simple y sencillamente captación de recursos, vendieron esa norma. ¿Saben por qué? Porque ellos promovieron el crisol de raza y ahí fue donde salió nuestra diputada Zulay Rodríguez Lu y manifestó que Panamá ya tenía suficientes pobres. Entonces la mujer la catalogaron de xenofóbica y dijeron que no, que es que a ella no le gustaban los venezolanos y se armó toda una situación. Pero lo que pasa es que ella como jurista, aunque tenía el fondo correcto, no tuvo la forma para expresar la idea y entonces fue catalogada como una mujer que no respetó el derecho, que bueno, etcétera, y que fue ofensiva con los extranjeros. Pero a ciencia cierta, los primeros culpables de que esta situación se diera y que este tipo de comentarios se elevaran desde la Asamblea Legislativa, la tienen el gobierno en términos generales, porque comienzan a hacer estas jornadas de regularización con el propósito de captar recursos, porque si bien es cierto esta gente estaba aquí, estaba ilegal, igualmente estaba siendo empleada, el Estado trató de sacar ventaja, de hacer que ellos se regularizaran migratoriamente hablando, pagaran y tal, pero señores, con carné de crisol de raza o sin carné de crisol de raza, las empresas no respetan la regla y contratan a los extranjeros sin importar y sin cuidar la mano de obra nacional. Bueno, sobre la base de muchas premisas, porque el panameño es especial a la hora de trabajar. Entonces, ahí hay mucha culpa de parte y parte, pero principalmente, y siendo lo más objetiva posible, la culpa no la tiene el inmigrante, la culpa no la tiene Zulay, la culpa no la tiene, en términos generales, el panameño común y silvestre de a pie. La culpa la tuvo el gobierno, que promovió este sistema de regularización y ahora estas cosas se han salido de control de las manos y lamentablemente la mano de obra panameña ha quedado muy desplazada y muy replegada y de hecho los empresarios panameños y los extranjeros prefieren contratar extranjeros porque el panameño es muy exquisito y eso es una realidad y es un secreto público, todo el mundo lo sabe y es una realidad y el que lo niegue, bueno, yo no sé en qué Panamá está viviendo, pero yo que vivo en el Panamá real y que me encuentro constantemente en trato con las empresas, he observado esto y lo he oído y lo he visto en la práctica. Así que esto es una situación delicada. Ahora, importantísimo,
Este artículo 71 señala que el Estado o la empresa privada impartirán enseñanza profesional y gratuita al trabajador. Esto es lo que se conoce como un proceso de continua capacitación para que este trabajador sea cada vez más hábil, tenga más herramientas, esté mejor cualificado para llevar a cabo sus funciones, pero prácticamente eso es letra muerta, salvo las empresas privadas que se constituyen en empresas socialmente responsables y realmente les interesa invertir en el primer o en el principal capital, que es el recurso humano, porque el recurso humano es un capital que no puede ser copiado, es único, es individual, cada individuo tiene su marca o su sello característico. Entonces hay empresas que sí apuestan en la inversión del empleado y la capacitación de este. Ahora, también, una vez más, de vuelta a tierra, el video se va a seguir cortando, no sé qué está pasando con mi conexión de internet. Pido disculpas, pero esto me está pasando muy de continuo con las clases. Creo que por eso es que la conversión del Zoom en la clase anterior no fue posible, pero bueno, vamos a curarnos en salud. En este caso, pues les decía que la capacitación sindical, al tenor del artículo 72, es exclusiva del Estado y de las organizaciones sindicales panameñas. Obviamente ahí no se va a permitir que venga cualquiera a capacitarlos y no significa que no se hagan jornadas internacionales y que no se escuchen a los especialistas, sus homólogos en otros países, pero esto es una responsabilidad estatal y de los sindicatos establecidos aquí en Panamá. Hay otros artículos, por ejemplo, el artículo 73 que habla sobre la creación de una jurisdicción especial de trabajo. Aquí se habla de que habiendo una jurisdicción especial de trabajo, ellos son los competentes para conocer los conflictos que surgen entre el capital y el trabajo. El artículo 74, por su parte, obliga a la ley a regular las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándola sobre una base de justicia social y le dice al Estado que debe fijar una protección en beneficio de los trabajadores. Por eso le digo que el derecho laboral es garantista, al menos en nuestro país. Por su parte, el artículo 75 nos dice que los derechos y garantías que están establecidos en este capítulo tercero, que desarrolla específicamente la Constitución de Panamá, es un mínimo de las garantías que existen a favor de los trabajadores. La Constitución es un cuerpo de normas o de garantías fundamentales en todos los estados y Panamá no es la excepción. Entonces, obviamente, corresponde a través del siguiente nivel de los tratados internacionales, Organización Internacional de Trabajo, dictar normas a nivel general. Y luego nuestra asamblea, que sería la que dicta las leyes, le corresponde dictar leyes que amplíen todavía más la aplicación de la Carta Magna o Constitución, de los tratados o convenios internacionales ratificados por Panamá en los aspectos laborales, y finalmente ella tiene que desarrollar los cuerpos de norma y de allí surge nuestro Código de Trabajo, que es un código proteccionista y garantista por excelencia. Él no tiene otro tipo de características. Ahora, muy bien. Respecto a, muy bien, a considerarse el trabajo como un derecho por parte de la Constitución Nacional, también tiene algunas otras referencias que pudiera entenderse por trabajo digno o trabajo decente. En ambos sentidos, vamos a ver qué dice el artículo 60. Y él dice, el trabajador, el trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar las condiciones necesarias a una existencia decorosa. Dentro de las contingencias a cubrir por la seguridad social, miren que el artículo 109 de la Constitución menciona la de paro forzoso, pero todavía no se encuentra legalmente establecida. Este mismo artículo señala que los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por instituciones autónomas y hace referencia a enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y